siempre comienza de la misma manera. Ella te mira no como eres, sino como imagina que podrías llegar a ser. Lo sientes en su mirada, ¿verdad? Ese destello de esperanza. ¿O es hambre? Crees que te está viendo, pero no es así. Te está midiendo, evaluando, escaneándote como un lienzo en blanco, esperando poder pintar su obra maestra. Pero la obra maestra no eres tú. Nunca lo fuiste. Y Carl Jung te lo advirtió. No con las palabras suaves de un orador motivacional, no, con la precisión quirúrgica de un hombre que dedicó su vida a mirar de frente el abismo psicológico del alma humana. Toda la vida de Jung se dedicó a mapear lo que él llamó el inconsciente, esa parte de la mente humana que opera en silencio, por debajo de tu conciencia. Y descubrió algo aterrador sobre las mujeres. Descubrió que no se enamoran de los hombres como tales, se enamoran de la idea de los hombres, de la fantasía, de la proyección. Y lo más inquietante es que la mayoría ni siquiera es consciente de que lo están haciendo. Crees que te está eligiendo a ti, pero en realidad está eligiendo la versión de ti que ha creado en su propia mente, un títere psicológico que existe para desempeñar un papel en su película privada. Y cuando dejas de encajar en el guión, cambia de actor, no de historia. Jung llamó a esta proyección el ánima masculina o animus, la imagen interior del hombre que vive en cada mujer. Y cuando ese animus es inmaduro, no desarrollado o descontrolado, se convierte en un tirano. Se convierte en la fuerza invisible que hace que las mujeres persigan hombres peligrosos y rechacen a los buenos, que discutan sin razón, que dominen sin sabiduría y moralicen sin responsabilidad. Jung no endulzó este concepto, lo describió como una posesión espiritual, un estado en el que la mujer ya no actúa desde su propia conciencia, sino desde el dominio sombrío de su fantasía interior masculina. Y los hombres caen en esto porque nadie les enseñó a detectarlo. Confunde ser deseado con ser conocido. Confunde ser elegido con ser comprendido. Le crees cuando te dice que eres diferente, cuando en realidad no eres más que el último rostro que ha elegido para un papel que lleva ensayando desde niña. Y cuando la fantasía se derrumba, cuando la máscara cae, te quedas confundido, traicionado, humillado, preguntándote que hiciste mal. Pero no hiciste nada mal. Simplemente dejaste de ser un actor convincente en la obra de otra persona. Jung advirtió que la única salida de este teatro psicológico es a través de lo que él llamó individuación, el proceso de toda la vida de convertirte en un ser completo por ti mismo. Y aquí viene la verdad incómoda, la mayoría de los hombres nunca empiezan ese camino. Te han entrenado para perseguir la aprobación, para buscar validación, para permitir que sean las mujeres quienes definan tu valor. Y mientras lo hagas, seguirás interpretando el mismo papel una y otra vez, siendo reemplazado cada vez que el público se aburre. La individuación no es glamorosa. Es brutal. Te exige enfrentar las partes de ti que has enterrado, lo débil, lo inseguro, lo roto. Te exige dejar de culpar a las mujeres por no verte y empezar a verte a ti mismo. Porque esto es lo que Jung sabía y que la mayoría de los hombres nunca comprenderán, no te conviertes en hombre por ser elegido, te conviertes en hombre por elegirte a ti mismo. No ganas tu valor mediante su afecto, lo ganas estando solo, plenamente despierto, plenamente responsable, plenamente vivo. Un hombre que ha enfrentado su propio inconsciente no puede ser seducido por una proyección, ya no es un títere en la fantasía de otra persona. Es el autor de su propia realidad. Jung observó que la mayor tragedia del hombre moderno no es ser rechazado, sino estar dispuesto a moldearse en cualquier forma que crea que será aceptada. Lo llamas compromiso, lo llamas relación, lo llamas amor. Pero Jung le daba otro nombre, traición a uno mismo. Advirtió que los hombres que ignoran su propio desarrollo psíquico se convierten en esclavos de la proyección femenina, se doblan como arcilla húmeda en las formas que demandan mujeres que ni siquiera conocen sus propios deseos verdaderos. Dejas de ser hombre y te conviertes en una máscara, sonriente, asintiendo, complaciendo, actuando, hasta que olvidas quién eras antes de ponerte la máscara. Y las mujeres lo perciben. O, lo perciben más de lo que jamás imaginarías. Aquello que crees que la hará amarte, obediencia, previsibilidad, disponibilidad, se convierte en la razón misma por la que pierde atracción. ¿Por qué? Porque el instinto femenino, enseñaba Jung, no se siente atraído por la comodidad, se siente atraído por el misterio, por el riesgo, por el hombre que no puede definir ni controlar por completo. En el momento en que te muestras por completo, sin límites, sin columna vertebral, no te vuelves más adorable, te vuelves invisible, desechable, reemplazable. Y sin embargo, aquí está la paradoja que mantiene a la mayoría de los hombres esclavizados: temes más a la soledad que a la falsedad.
Prefieres perderte a ti mismo antes que perderla a ella. Prefieres vivir en un papel antes que enfrentar el terror de quedarte sin aplausos. Pero Jung enseñó que hasta que un hombre no abrace esa soledad, nunca será libre. Escribió que la individuación es un camino que no es para los débiles de corazón, porque requiere que mueras antes de morir, que dejes arder las versiones falsas de ti mismo para que finalmente pueda emerger algo real. Pero déjame decirte algo que nadie quiere decir en voz alta. La individuación es solitaria. Aterradoramente solitaria. Porque a medida que recorres ese camino, empiezas a ver cosas que no puedes dejar de ver. Empiezas a reconocer los juegos que juega la gente, las máscaras que llevan, las mentiras que se cuentan a sí mismos solo para sentirse seguros. Y cuando intentas compartir lo que ves, se burlan de ti. Te llaman frío, arrogante, demasiado serio. Te acusan de ser el problema. Pero tú no eres el problema. Eres el espejo. Y la gente odia al espejo cuando les muestra algo que no quieren enfrentar. Jung lo sabía bien. Pasó décadas estudiando a pacientes que estaban aterrorizados de confrontar su propia sombra, esas partes oscuras y rechazadas de su psique que se negaban a aceptar. Y las mujeres, Jung advirtió, suelen ser criadas en culturas que las premian por evitar ese enfrentamiento. Se les dice que son puras, emocionales, intuitivas y completas tal como son. Pero Jung no se lo creía. Escribió que el mayor peligro para la mujer era su animus inconsciente, esa voz interior que habla con falsa certeza, falsa autoridad y falsa superioridad moral. Advirtió que si una mujer no enfrenta e integra esta fuerza masculina interior, se convierte en su prisionera, proyectándola sobre cada hombre que conoce, culpándolos por la guerra que se niega a librar dentro de sí misma. Y aquí estás tú, pensando que eres su salvador, creyendo que serás la excepción, pensando que si la amas lo suficiente, si te esfuerzas lo bastante, si te pruebas una y otra vez, ella finalmente te elegirá por quien eres. Pero así no funciona la proyección. Jung enseñó que la proyección es un ladrón. Roba la realidad y la reemplaza con ilusión. Y hasta que tanto hombres como mujeres despierten de esa ilusión, estarán condenados a repetir la misma tragedia una y otra vez. Cada uno culpando al otro, sin darse cuenta de que ambos están bailando con sombras. Y aquí yace la ironía más cruel de todas. La mujer que alguna vez te vio como su héroe un día te verá como su enemigo, no porque hayas cambiado, sino porque fallaste en cumplir la fantasía que ella proyectó sobre ti. Y ni siquiera será consciente de que lo está haciendo. Jung llamó a esta traición psicológica inevitable cuando ninguna de las partes asume la responsabilidad de su propio mundo interior. Tú no le mentiste. No la traicionaste. Simplemente decepcionaste al personaje invisible que ella había inventado en su mente inconsciente. Nunca fuiste ese hombre desde el principio. Y por eso te guarda resentimiento, no por tus defectos, sino por no cumplir con el mito para el cual nunca te dijo que había sido contratado. Jung dijo una vez, las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y en ningún lugar es esto más cierto que en las relaciones amorosas. Tanto hombres como mujeres entran en ellas no como individuos completos, sino como proyecciones andantes, arrastrando sus miedos no vividos, sus necesidades no satisfechas y las heridas de la infancia no resueltas hacia los brazos de otra persona que apenas comprenden. Tú lo llamas amor. Jung lo llamaba posesión. Y como un hombre hipnotizado, sigues caminando hacia la trampa, creyendo que esta vez será diferente. Pero nunca lo es, porque aún no te has hecho la pregunta más aterradora que un hombre puede hacerse. ¿Y si yo soy el responsable de este patrón? ¿Quieres culpar a las mujeres? ¿Quieres llamarlas manipuladoras, falsas, superficiales? Pero Jung te miraría a los ojos y te preguntaría, ¿y por qué permitiste que esa mujer te eligiera en primer lugar? Verás, el hombre que se niega a confrontar su propio mundo interior femenino está destinado a ser esclavo del de ella. No eres una víctima, eres un voluntario. Tú elegiste hacer el papel de tonto. Elegiste ser el actor en su mito privado. Porque enfrentar tu propio vacío, tu propia falta de plenitud, era mucho más aterrador que actuar en la fantasía de alguien más. Y aquí es donde la mayoría dejará de escuchar. Porque aquí termina la comodidad y comienza la responsabilidad. Jung no ofrecía soluciones baratas. No te daba 3 pasos para convertirte en un macho alfa. Te daba la brutal tarea de toda una vida, la autoconfrontación. Sentarte solo en el silencio de tu mente hasta que las ilusiones comiencen a resquebrajarse. Hasta que esa voz en tu cabeza que te dice que no eres nada sin ella empiece a morir. Y no te equivoques, esa voz luchará por su vida. Te dirá que la necesitas, que eres incompleto sin ella,
que ningún hombre puede vivir sin la validación femenina. Pero el trabajo de Jung susurra algo mucho más peligroso. Susurra que el hombre que puede mantenerse en pie sin ella, sin aprobación, sin aplausos, sin ser necesitado, es el hombre que por fin es libre. Libre de la proyección, libre de la actuación, libre de la tiranía de vivir como la idea que otro tiene de un hombre. Y cuando llegas a ese estado no te vuelves frío ni distante. Te vuelves real. Te vuelves enraizado, firme, completamente vivo en tu propia piel. Y es entonces, paradójicamente, cuando las mujeres se sienten más atraídas hacia ti. No porque las necesites, sino precisamente porque no las necesitas. Y sonreirás, no porque seas insensible, sino porque finalmente lo entenderás. Entenderás que ella también está en su propio camino, que debe enfrentar su propio animus, que debe despertar de sus propias ilusiones. Y no puedes hacer ese trabajo por ella. No puedes salvarla de sí misma. Solo puedes hacer lo que hizo Jung, caminar tu propio camino con tal valentía que te conviertes en un espejo viviente que refleja la verdad a todos los que se atreven a mirar. La mayoría apartará la mirada, pero unos pocos, unos muy pocos, te lo agradecerán. Y esa, amigo mío, es la diferencia entre ser amado por el papel que interpretas y ser respetado por el hombre en el que te has convertido. Y cuando llegue ese momento, cuando finalmente te des cuenta de que ya no necesitas actuar, comenzarás a notar algo extraño. Notarás cuán incómodas se sienten las personas a tu alrededor. Lo percibirán, aunque no puedan nombrarlo. El peso de tu presencia los inquietará, porque ya no encajas en las categorías predecibles que usan para sentirse seguros. Jung advirtió que el hombre individuado no es bienvenido por la sociedad. Se le teme, se le malinterpreta, se le etiqueta de distante o arrogante. Pero la verdad es mucho más amenazante, simplemente te has vuelto intocable, incorruptible, inmanipulable, porque ves a través del juego. Y aquí es donde se vuelve irónico. Aquellas mismas personas que antes rogaban por tu atención, por tu validación, por tu aprobación, comenzarán a resentirte por no necesitar la suya. Las mujeres, sobre todo aquellas que aún están poseídas por la fantasía del hombre perfecto, te acusarán de ser emocionalmente inaccesible. Dirán que estás demasiado en tu cabeza, que eres demasiado analítico, demasiado distante. Pero lo que realmente quieren decir es que ya no pueden controlarte. Te has bajado del escenario. Has dejado de leer su guión. Y sin ese guión, no saben qué hacer contigo. Porque has dejado de ser un personaje y te has convertido en un hombre. Jung bromeaba diciendo que los dioses se han convertido en enfermedades. Que lo que las culturas antiguas llamaban posesión divina, la psicología moderna lo llama neurosis. Y no te engañes, los hombres que persiguen la validación son los más enfermos espiritualmente. Crees que eres romántico cuando dices cosas como, haría cualquier cosa por ella o ella es mi todo. Pero Jung movería la cabeza y te diría que eso que llamas amor en realidad es un rechazo a cargar con tu propia alma. Es más fácil proyectarla en una mujer y convertirla en la portadora de tu esperanza, tu significado, tu propósito. Porque si ella lo carga, tú no tienes que hacerlo. Pero aquí viene el giro brutal. Cuando ella se dé cuenta de que nunca fue diseñada para cargar tu alma, la soltará. Tiene que soltarla, porque ninguna mujer, por más amorosa que sea, puede sostener el peso de un hombre que se niega a sostenerse a sí mismo. Y cuando lo suelte, te sentirás traicionado. Pero no deberías. Deberías agradecerle, porque en ese momento, cuando la ilusión se derrumba, finalmente te encontrarás cara a cara con la verdad. El trabajo de convertirte en hombre nunca fue suyo. Siempre fue tuyo. Y en ese crudo momento de claridad, tienes dos opciones. Puedes culparla. Puedes volverte amargado. Puedes unirte al coro de hombres furiosos que señalan a las mujeres, las ridiculizan, las resienten, las rechazan como cobardes que nunca se atrevieron a enfrentar su propio vacío. O puedes hacer lo que Jung te exigiría, volver la mirada hacia adentro. Comenzar el trabajo solitario, aterrador, liberador de la individuación, de convertirte en un ser completo sin necesitar que otra persona te complete. Porque la verdad es que la mujer que estás buscando allá afuera no es más que un reflejo de la parte de ti que has abandonado. Hasta que no enfrentes esa parte, cada relación será una actuación, cada conexión se vuelve una transacción, cada amor, una mentira. Pero cuando finalmente lo enfrentas, cuando integras tu propio mundo interior femenino, te conviertes en un hombre que ya no necesita perseguir mujeres. No las corres detrás. No las manipulas. No actúas para ellas. Permaneces en pie, totalmente enraizado en quien eres. Y desde ese lugar, ocurre algo milagroso.
Ya no atraes mujeres que buscan un personaje. Atraes mujeres que buscan la verdad. Y lo sabrás cuando suceda. Porque ella no te exigirá que actúes. No intentará cambiar tu guión. No se enamorará de la fantasía que tiene de ti. Estará frente a ti, cruda y real. No como una diosa que busca adoración, sino como un ser humano dispuesto a caminar su propio camino a tu lado. Sin máscaras. Sin proyecciones. Sin juegos. Y cuando la encuentres, a ella, a la verdadera, no a la fantasía, verás la diferencia al instante. Ella no te inundará con grandes declaraciones. No te tratará como la pieza que le falta en su rompecabezas. No te seducirá con palabras de completarte porque no busca ser completada. No busca ser salvada. Ella ya ha hecho el trabajo. Ha enfrentado su propia sombra. Ha confrontado su propio ánimos. Ha quemado sus propias ilusiones. Y por eso no necesitará que actúes para ella. No necesitará que cargues su alma. Estará allí, completa en sí misma, mirándote a los ojos, no como a un hombre que quiere moldear, sino como a un hombre que por fin está lista para conocer. Y en ese encuentro no habrá desesperación. No habrá apego. No habrá actuación. Solo habrá verdad. Y esa verdad, enseñaba Jung, es el tipo de amor más raro y más peligroso que existe. Un amor que no exige nada, pero que lo ofrece todo. Porque no nace de la necesidad. Nace de la libertad. Libertad para elegir. Libertad para marcharse. Libertad para caminar juntos sin ilusiones, sin máscaras, sin miedo. Pero déjame advertirte, la mayoría de ustedes nunca experimentará esto, porque la mayoría se rendirá antes de llegar. Se conformarán con la actuación. Se conformarán con la fantasía. Se conformarán con la emoción pasajera de ser vistos como alguien que no son, porque enfrentar quien realmente eres todavía les resulta insoportable. Pero si tienes el valor, el brutal, desgarrador valor, de seguir caminando, de seguir estando solo, de seguir despojándote de cada capa falsa que has construido para ganar aprobación, eventualmente te encontrarás de pie al borde de algo aterradoramente hermoso. Te encontrarás a ti mismo. Y cuando eso ocurra, las mujeres ya no serán la fuente de tu identidad. Ya no serán el espejo que usas para sentirte hombre. Se convertirán en algo completamente diferente, compañeras, no trofeos. Espejos, no madres. Aliadas, no salvadoras. Y las amarás, no porque las necesites, sino porque las eliges. Desde un lugar de fuerza. Desde un lugar de plenitud. Desde un lugar que sabes sin disculpas quién eres. Carl Jung no te dejó un mapa para seguir. Te dejó una advertencia. Una advertencia de que todo hombre que se niegue a confrontarse a sí mismo se convertirá en esclavo de las proyecciones de otros, especialmente de las proyecciones de las mujeres. Pero también te dejó un desafío. Un desafío a recorrer el camino de la individuación. A dejar de culpar a las mujeres por los roles que tú mismo eliges interpretar. A dejar de buscar tu plenitud en los ojos de otra persona. A dejar de esperar ser elegido. Porque el hombre que se elige a sí mismo por completo, sin disculpas, sin tregua, es el hombre que no puede ser controlado por una fantasía. No puede ser seducido por una actuación. No puede ser reducido a un personaje en el guión de alguien más. Se convierte en el autor de su propia vida. Y si has llegado hasta este punto, si estas palabras han resonado en algún rincón oculto de tu alma, no lo ignores. No vuelvas a dormir. Porque ahora lo sabes, el trabajo es tuyo, la libertad es tuya, el camino es tuyo. Pero la mayoría seguirá en la sombra, atrapados en el mismo juego. No seas uno de ellos. Elige despertar. Si quieres más verdades incómodas, más ideas que rompen cadenas, suscríbete ahora mismo a Umbral de Ideas. Aquí no te daremos lo que quieres oír, te daremos lo que necesitas escuchar. Y recuerda, no compartas este video por vanidad, hazlo por el próximo hombre que aún vive dormido, sin saber que su alma le pertenece. Nos vemos en el próximo Umbral.